Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Luis Formayano y te doy la bienvenida al programa 667 de Susurros en tus oídos. 16 años en el aire de Radio Sónica y desde hace más de 4 años dedicado a fomentar y promover todas las producciones de teatro independiente. En la primera parte del programa de esta noche voy a estar hablando con el dramaturgo y director Santiago Pedrero, quien actualmente está dirigiendo una obra de su autoría, Samurai Punk. Así que le voy a dar la bienvenida a Santiago. Bienvenido, Santiago. Hola, ¿Qué, buenas noches. qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Bueno, contanos un poco cómo surge en vos la idea de la dramaturgia de Samurai Punk. Bueno, lo escribí, es un trabajo que yo empecé durante la pandemia en el taller de dramaturgia de Alejandro Tantanian. Fue uno de mis primeros, fue mi primer intento de escritura ante una situación de gran incertidumbre. Yo trabajo, soy actor y de gran incertidumbre en mi profesión en cuanto a como que lo único que no paró dentro de las artes teatrales o audiovisuales fue un poco la escritura, Ujú. una necesidad de hacer algo, y bueno, y surge a partir de ese momento y de la idea de tomar como algunas vivencias. Es bastante autobiográfica en algunas cosas la obra, eh, y tratar de contar como una historia que sirva como excusa para retratar y hablar de otras cosas. Ujú. La obra nos cuenta esta historia de dos amigos, ¿sí? Que bueno, están tratando de terminar una película y ya sabemos que no solamente el cine independiente, sino especialmente el teatro independiente en nuestro país la reman en dulce de leche, ¿no? Y precisamente una de las, digamos, de los objetivos de este programa es poder dar voz a todos esos esfuerzos maravillosos que luego se cristalizan en proyectos teatrales o cinematográficos, pero que no están dentro, digamos, del circuito de lo comercial. Creo que este debe ser, quiero entender, el aporte, uno de los aportes más importantes de Samurai Punk. Totalmente. Bueno, habla un poco de cómo, de esa gente que se reúne para concretar ideas, o esas amistades en las que los sueños de creación no dejan de rondar nunca, y de cómo, de que esas ideas y esas cosas en las que creen están un poco en contraposición con los valores actuales, ¿no? No ganan dinero por eso, pero reciben otro tipo de satisfacción, e incluso dentro de los fracasos, ¿no? Como yo también creo que a partir de los intentos se avanza, aunque no el objetivo a veces no se logre, digamos, como esa idea de tampoco el éxito es una gran medida de las cosas. O sea, Ujú. todo, no todo se puede medir en relación a eso. Sí, yo soy de la opinión que precisamente son las producciones independientes las que nos aportan material para reflexionar sobre diversos temas que muchas veces las producciones de carácter comercial, que van más apuntando al entretenimiento, a la diversión, no entran en esos terrenos. Por eso me parece que es tan rico siempre contar un poco qué es lo que sucede entre bambalinas cuando se trata de llevar adelante un proyecto contra viento y marea. Claro, claro. Y yo creo que también, bueno, tiene que ver con la concepción de una idea. Si vos sos sincero cuando haces lo que haces, o si lo haces por el cálculo de que si tocas determinada temática o si bajás determinada línea, eso te puede llevar a conseguir determinadas cosas. Entonces ya entra afectada desde el principio la idea por una especie de mercantilismo, eh, o idea de producción más que, ¿no? De una necesidad auténtica de decir algo. Y cuando estás fuera por ahí del circuito más comercial, es cuando más lugar tenés, al mismo tiempo tenés más limitaciones, pero al mismo tiempo también tenés más lugar para poder hacer ese tipo de cosas y transcurrir ese tipo de eventos y de vivencias o de emprendimientos que
cuando ya estás más en el ojo, digamos, de la tormenta, digamos, ya tenés un lugar, o ya o ocupás un lugar donde tenés que responder a, a muchas cosas, que igual de todas formas el cine independiente también tiene que responder, porque tiene que responder a una cuota de pantalla. Lo Claro. mismo, nosotros si no va nadie a vernos, la obra, bueno, va a cambiar de día, no lo sé, pero bueno, sí, un poco la idea es esa. Igual hay cosas que son comerciales y que están hechas como coproducciones y con muchos dineros que también son honestas y son Mm. sinceras. No es todo, digamos, el tener o no tener. Ujú, ujú. Santiago, ¿cómo fue digamos, qué determinó la elección de este actor y esta actriz en particular para Samurai Punk? Bueno, con los dos quería trabajar hacía tiempo. Yo hice mi primer como experiencia como director en Perú, dirigiendo una obra que me encargaron, que era la adaptación de una novela que fue como un bestseller no sé, en el 2004 de Daniel Glatauer, un autor austríaco, y que fue una experiencia. Yo tenía desde hace mucho tiempo ganas de dirigir, y bueno, esta propuesta fue como a 5.000 kilómetros de Buenos Aires, me cerró perfecto, como para un intento, y luego tenía como ideas para montar alguna obra, y siempre los tuve presentes, tanto a Lucila como a Emiliano. Y bueno, acá yo con Emiliano había filmado 2 películas, y lo conocía de ahí y de festivales a los que acompañamos esas películas, y a Lucila la conocí trabajando en el Teatro Cervantes, como compañeros y en unas obras de Shakespeare. Y bueno, desde el primer momento que la vi me pareció que era una actriz así como medio de otro planeta, y me surgieron las ganas de hacerlo, de hecho, de trabajar con ella. De hecho, en el texto dramático los personajes son 2 varones, y para la apuesta un poco se dio naturalmente, como decidí como cambiar el género de uno de los personajes, y esto fue como para trabajar con Lucila, también una cuestión un poco de la apertura de la obra a la identificación también del sector femenino del público, en cuanto a que también hay una chica en esas condiciones Ujú. de filmar ligeramente, que me parecía que estaba bueno sumarlo y sacarle un poco tanta masculinidad que sí tiene el texto dramático Ajá. para para esta versión de la apuesta, Bien, digamos. bien. Vos, Trabajar con... sí, hola, hola, sí, Hola, hola, ¿me escuchás? sí, 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 pensé que se había cortado. Trabajar también, todo propulsado por las ganas de trabajar con Lucila. Ujú, bien, bien. Ahora, vos decías, yo creo que, bueno, la pandemia a todos nos afectó de manera diversa, y sí es verdad que fue un terreno fértil para poder dar rienda suelta a la creatividad y tratar de sobrevivir a esa incertidumbre que nos planteaba, bueno, no saber qué pasaba, cuándo iba a terminar, qué iba a ocurrir, etcétera. Em, Esto, digamos, durante el periodo de pandemia, vos escribiste los ensayos, ¿fueron ya presenciales o como en muchos casos he visto equipos que han ensayado por Zoom, por ejemplo? No, por suerte nosotros empezamos a ensayar en octubre del año pasado, sí, o fines de julio, no, fines de agosto, y entonces ya teníamos la presencialidad, ¿no? Con barbijos, con Ujú, todos los protocolos, digamos, posibles, pero por suerte no tuvimos que ensayar por Zoom, lo cual hubiera sido raro. ujú, ¿Verdad? Me parece que, o sea, hay un montón de proyectos que subsistieron y que se mantuvieron en contacto por esto, ¿no? Pero bueno, por suerte pudimos ya encontrarnos en persona, y también la alegría de la reactivación y de volver a hacer algo que se parecía a lo que era nuestra vida claro, anteriormente, ¿no? Que claro. lo habíamos perdido un poco. Ujú, Eh, Así que por suerte no tuvimos que... Sí, trabajé con la escenógrafa, con Oria Pupo, que ella vive en Francia. Sí, trabajé
con Zoom en los ensayos o grabándole o mostrándole cosas. Sí, en ese sentido, o sea, en ese sentido trabajé un poco con las redes y con este tipo de comunicaciones. Bien, Eh, bien, pero con los actores por suerte no. bien. Ahora, por el planteo que tiene la dramaturgia de la obra, y tratándose de dos, digamos, dos personajes que intentan terminar un proyecto cinematográfico, ¿podría haber funcionado, pensás vos, Samurai Punk como película, tal vez como un mediometraje o como un largometraje, ¿por qué no? Puede funcionar como un largometraje. De hecho, en algún momento me lo planteé, pero en realidad también es una película que habla del cine, pero que también es como el teatro un poco observando el cine y pasa algo medio teatral, incluso con el telón donde se proyectan las imágenes, porque ese telón no está nunca igual. Ujú, Está torcido y que está arrugado y que está medio roto y que no es de una lectura fácil, pero que al mismo tiempo produce algunas imágenes visuales que son muy bellas esas ondas y que siempre en las funciones son inesperadas y como que cambian un poco y eso le da aparece un juego como teatral entre el cine que ya está tomado, que es lo que se proyecta la película y la impronta de cada función, al margen de que también ¿no? También las películas y las obras de teatro van variando en relación a la percepción del público que tienen, ¿no? ujú, Como para la subjetividad de cada uno, ujú, ¿no? ujú. Sí, además, bueno, yo creo que como espectadores nosotros extrañábamos esa presencialidad, ese aquí y ahora que nos da el teatro, ¿no? Y que el cine, digamos, mediante efectos de montaje, de compaginación, etcétera, puede ser visto en diversas plataformas, hoy día no necesariamente en una sala de cine, pero el teatro tiene que ser visto en una sala de teatro. Totalmente, Ujú, totalmente, totalmente. Igual el cine también no es lo mismo ir al cine que verlo, ¿no? En una plataforma en tu casa. Es muy cómodo, es buenísimo, pero no es lo mismo compartir una experiencia con un pub, ver una película como quizás fue concebida para ser vista en una pantalla grande, que verla en tu casa, o sea, en tu casa tendés a pararla, tendés a distraerte, tendés a... Aparte uno está compartiendo como una experiencia con toda la gente que está en la función, de alguna manera cuando va al cine. ujú, Por eso también a veces se contagian, o a veces las funciones van variando, o sea, es como que hay climas en las funciones, incluso de las películas, que siempre son las mismas. ujú, Por eso te decía, teatro aparte varía eso y varía también la impronta de los actores, porque nunca las funciones son iguales. Y la ujú, obra está en movimiento todo el tiempo, ujú, creciendo, para nunca ninguna función es igual a la otra. ujú, Eh, ujú, pero esa lectura y ese es este doble juego entre los dos formatos del cine y el teatro, pero más que nada como en una reflexión en la que el cine está proyectado sobre un telón que está roto y que está arrugado y que es como en este momento necesitas de un montón de cosas que por ahí con el teatro, con dos actores y pocos elementos y un buen texto, ujú, puedes lograr un montón de cosas que el cine también, pero bueno, ujú. en este momento, sobre todo con las cosas que están también pasando acá en Argentina, ¿no? Con los subsidios y con los recortes posibles. eh, y bueno, nada, un poco la idea era eso y también como una especie de abrazo a esta gente que emprende esos proyectos medios alocados y en el sentido de que no son no están midiendo lo que van a obtener, sino que están como que defienden una forma de hacer arte Mm, o de que creen en lo que están haciendo. ujú. ¿Y por qué será que, digamos, la figura del artista o del hacedor de arte, así tomado en un término tan amplio, siempre ha sido de alguna forma no tenida en cuenta como corresponde, digamos, no tenida en cuenta dentro de, por ejemplo, de presupuestos, o siendo que la cultura es algo que a todos nosotros nos ayuda a crecer como seres humanos y que además es algo necesario? Tenemos que nutrirnos de todo esto que nos aporta el teatro, el cine, la pintura, la literatura, para poder
bueno, de algún modo ser mejor personas cada día, ¿no? ¿Por qué será que no tiene o no ocupa el lugar que corresponde en la sociedad? Bueno, no lo sé, es una pregunta buena y como muy amplia. Habría que pensar también cuáles son las prioridades de las personas que nos gobiernan, eh, y habría que pensar cuáles son las prioridades del sistema en el que vivimos. Ujú, Eh, Creo que hubo épocas donde, eh, no sé, como hubo eventos por ahí aislados como el Instituto Di Tella, y bueno, y acá tenemos también la bendición de tener una universidad pública de un gran nivel, pero bueno, eh, sobre todo acá lo que prima es la obstinación de la gente por producir y por hacer esas cosas, un poco contra viento y marea, ujú, como vos decías, y con un montón de dificultades y no demasiados apoyos, ¿no? Y ujú, como ujú, acá lo que prima un poco es eso. Pero creo que tiene que ver con una lógica de la sociedad que nos tienen preparada y armada, ¿no? ujú, Como que se consume masivamente como arte, eh, no es algo que llame a ningún tipo de reflexión personal, sino que es como distracción, y no sé, no, eh, algo, no sé, para vender algo, no algo que pueda hacer pensar a una persona y conectarse con algo profundo de la humanidad que nos trasciende un poco a todos. ¿Y ujú. qué es eso? Un poco el arte, que me parece me estoy yendo lejos con mi pero, pero bueno, no sé, eso creo que a esta sociedad tal como está no le interesa mucho, eh, no está dentro de sus prioridades eso, la cultura y Mm, mm. el conocimiento y la creación. Claro, Para claro. Bueno, recordemos que Samurai Punk puede verse todos los jueves a las 20:30 en el Teatro El Extranjero, que está en Valentín Gómez al 3378, a un paso de Abasto. Así que, bueno, Santiago Pedrero, yo realmente te agradezco haber estado esta noche en Susurros en tus oídos. No me pude hacer, te soy sincero, de un tiempo para poder ver la obra. Realmente a mí me gusta ver la obra antes de hacer la entrevista, pero bueno, yo soy psicólogo, termino de trabajar los jueves a las 10 de la noche, o sea que no llego ni ahí, ¿eh? Pero voy a tratar de ver de qué manera puedo mover las cosas para no perderme Samurai Punk. Bueno, te agradezco mucho tus palabras y este espacio y bueno, nada, te agradecemos todo el grupo de Samurai Punk la posibilidad de amplificar un poco nuestra voz. Bueno, muchas gracias a vos por estar esta noche en Susurros y será hasta cualquier momento. Te agradezco mucho, un abrazo, Un saludos a todos. abrazo, ¿eh? Gracias, buenas noches.